con una gran expectativa en este día. Dios va a sorprenderte este día. Va a hacer cosas que jamás pensaste que podían ser hechas. Te doy esta palabra, te la paso. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Si tú lo crees, da un aplauso fuerte al Señor. Amén. Te voy a pedir que te sientas un momento, porque quiero dar un par de anuncios y luego quiero presentarte a una persona extraordinaria. Ahí en el registro tenemos un par de libros que si no los has leído te has perdido algo extraordinario. Son libros del hermano Wayne Myers. Este es el más antiguo, Viviendo más allá de lo posible. Tienes que leerlo si quieres crecer en fe y entender las finanzas del reino espiritual. Y este otro es el más reciente, Honre su llamado. Si realmente piensas servir al Señor y tener una vida dedicada a su servicio, a tu familia dedicada a su servicio, necesitas entender principios que están en este libro. Es, créeme, uno de los mejores libros que yo he leído respecto del ministerio. Te van a bendecir, ¿no? Una cosa más, tenemos unas camisetas. Primero la voy a modelar. El objetivo de esta camiseta es una búsqueda insaciable, un anhelo profundo que no termina. Mientras más tengas de Dios, más vas a querer tener de Dios. También están ahí en el registro, no sé ni cuánto cuestan, pero ahí te van a decir. Y una última cosa, me preguntaron cómo podían comprar las conferencias. Si no has estado acá, ¿quién ha estado acá los 3 días? O los 2 días que ya veamos. Si no has estado acá, te has perdido una cosa impresionante que Dios ha hecho, pero no tienes que comprar las conferencias. Nada más suscríbete a nuestro canal, Centro Nuevo Amanecer, y ahí puedes accesar todas las conferencias y todo lo demás que tengamos ahí. Es más, si hay gente que amas, que no puede estar aquí hoy, mándale el tip. Suscríbete a Centro Nuevo Amanecer y ahí puedes encontrar las conferencias de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Está fácil, ¿no? Ok. Ahora te pido que te pongas de pie, porque quiero presentarte a la persona que en esta tierra me ha bendecido más que cualquier otra persona que yo he conocido. Dios la preparó para mí desde antes de que el mundo se fundara. Y Dios tenía un plan perfecto para mí. Y me bendigo con esta mujer maravillosa que es mi esposa Lucero. Da un aplauso fuerte a mi mejor mitad. Muy buenos días. Esas presentaciones siempre me sacan de onda. Ay, pueden sentarse, por favor. El tema que traigo hoy es un tema que impactó mi vida, que antes de haber escuchado ninguna enseñanza a través de él, tuve experiencias muy reales de la dimensión de la que hemos estado hablando, de la dimensión espiritual. He tenido muchas experiencias de la dimensión espiritual en mi vida, en los 43 años que llevo caminando con el Señor. Pero déjame decirte que es tan real y más real que donde estás sentado, que este lugar donde estamos, el mundo espiritual está sobre el mundo natural. Y tenemos que aprender a conocerlo. Y a lo mejor con lo que yo te voy a platicar has tenido alguna vez algún tipo de experiencia así. Escogí esta experiencia espiritual porque va de acuerdo al tema que voy a tocar hoy. Hace años, no sé, tal vez unos 14,
estábamos recibiendo un entrenamiento con nuestro liderazgo. Trajimos a una amiga nuestra. Ella y su esposo son tremenda pareja de Dios, tremenda. Y ella es de ascendencia italiana, norteamericana, pero italiana, de Nueva York. Mafiosa su ascendencia, para que entendamos. Y entonces, no sé si son sicilianos o qué, sí, siciliana, pero así de veras. Y Juan José le estaba traduciendo toda la enseñanza. Estábamos en un grupo pequeño de liderazgo, con algunos de nuestros pastores también asociados, y de repente ella se emociona y toma la muñeca de Juan José y dice: nosotros somos hermanos de pacto. Pero le hace así como los sicilianos, que era hermanos de sangre, pacto de sangre. ¿Estaban ustedes ahí, se acuerdan? Pues todo parecía tranquilo. A nosotros no nos gusta hacer pactos con nadie, porque tenemos un solo pacto en la sangre de Cristo Jesús y el pacto de matrimonio, que son los únicos dos pactos que Dios acepta. Si tú has hecho otro pacto, tienes hoy que romperlo, ¿sí? Solamente hay esos pactos. Pasó un tiempo y de repente empezaron ellos a tener problemas muy serios con su congregación, un ataque frontal de un espíritu de Jezabel en su congregación, pero frontal. Mi amiga casi pierde la vida, la talla 0 de ropa se le caía, y es una mujer más alta que yo. Pero nosotros empezamos a tener problemas acá en México también. Y orábamos y decíamos: ¿pero qué pasa? ¿Pero dónde está esto? Y clamábamos y decíamos y hacíamos y decíamos: no entendemos qué es esta situación. Bueno, pasa el tiempo, estuvimos un año orando por ellos, un año orando, clamando con nuestro liderazgo, con nuestros intercesores. Clamábamos por ellos, porque la lucha era de verdad, de vida o muerte. Mi amiga casi se muere. Y una noche, o sea, clamando a Dios que nos mostrara cuál era el problema también con nosotros, ¿no? Porque no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo en la congregación. Y entonces una noche estaba yo dormida, perdidamente dormida, y tuve un sueño. Y en el sueño, de repente aparecía yo en un lugar totalmente oscuro, unas tinieblas, una cosa tan espantosa que me daba un miedo impresionante. No sabía yo ni dónde estaba. Estaba toda la gente, cantidad de gente, pegados como ensardinados, parados. De los dos lados tenía gente aquí enfrente, gente atrás, gente, o sea, estábamos todos pegados así, y se sentía mucho temor. La gente toda estaba con temor y yo no sabía dónde estaba. Ahora sé que yo estaba en el segundo cielo, en el lugar de los demonios. Y de repente empiezo a oír que dicen: este es el caso del matrimonio. No, porque déjenme platicarles qué pasó la noche que yo tuve este sueño. Esa tarde Juan José y yo estuvimos orando y Dios nos dice que el problema era el pacto de sangre que se había hecho sin que nosotros quisiéramos, pero que por educación no dijimos: hey, no estamos de acuerdo con eso. Porque los mexicanos somos educados, ¿no? Y cuando suceden cosas así con otros pastores, con ministros y gente de respeto, pues no les dices nada, sino te aguantas. Y ahí no dijimos nada. Y entonces ese día Dios nos habíamos metido, Juan José y yo, a orar. Dios nos había revelado que era ese el problema, y se nos hizo fácil y rompimos el pacto. Y dijimos: se rompe el pacto. Pero nosotros no entendimos lo que estábamos haciendo en ese instante, sabiendo de pactos, porque mi esposo es un gran maestro de pacto. Pero no, o sea, dijimos: se rompió y ya se acabó. No, esa noche que me llevaron al segundo cielo, de repente escucho que una voz que dice:
Este es el caso del matrimonio Aguilar, que hizo un pacto al estilo pacto de sangre y lo rompió. Y el castigo es muerte. ¿Por qué es muerte? Yo no sé si alguna vez has leído acerca de las tribus antiguas y cómo manejaban los pactos, pero en África todavía se hacen y probablemente en algunos otros lugares en América también, en las tribus. Pero en un pacto de sangre, te voy a contar de un misionero. Este misionero estaba muy enfermo, no podía comer nada, solamente estaba en África, Livingstone, ¿no? Y él tomaba solamente leche de cabra. Y entonces, en un momento, le costaba mucho trabajo llevar el evangelio. Mucho tiempo estuvo tratando y no podía penetrar realmente con la palabra. Había una tribu que era la peor de todas y en una de esas se lo llevan preso y lo querían matar, ¿no? Pero este hombre llevaba a su intérprete también y le comparte la palabra al rey de la tribu, que era el más poderoso de todos en esa tierra. Todos le tenían miedo en ese lugar, todas las otras tribus le rendían. Y entonces él le comparte, el hombre se convierte y el hombre quiere hacer un pacto de sangre con él. Y entonces le dice su intérprete, bueno, él quiere hacer un pacto de sangre contigo y para hacer un pacto de sangre, ¿qué se necesita? Dice el otro, dice, no, tú no te preocupes, tú no te tienes que hacer nada. Se cortan dos personas, le echan la sangre en una copa con algo y se lo beben los dos y ya quedan hechos hermanos de sangre. Ok, pero tienes que dar algo de regalo, ¿no? Por este pacto. Y le dice, y el jefe quiere tu cabra. Y él solamente podía tomar leche de cabra porque no comía otra cosa. Y él dijo, no, yo mi cabra no se la doy. Dijo, no, pues es que eso es lo que tienes que dar. Y total que se convence y dice, está bien, vamos a hacerlo. ¿Qué me va a dar él? Y le dice, él te va a dar su lanza. Y él decía, ¿cómo mi cabra por una lanza? No, sí, que no. Bueno, el caso es que hacen el pacto de sangre y le da la lanza. Y entonces este hombre, el misionero, comienza a tratar de predicar la palabra y se le empiezan a abrir todas las puertas en todas las tribus, porque la lanza era la señal de autoridad y era la señal de que el hombre que le había dado esa lanza era su hermano de sangre y quien se metiera con el misionero se metía con él. Y entonces se le abren todas las puertas y puede predicar la palabra con toda libertad. Entonces, pero el asunto era que si una persona que estaba en una relación de pacto de sangre con otra rompía el pacto, su misma familia tenía que matarlo. Su misma familia estaba en la obligación de matarlo por haber roto el pacto de sangre. Entonces, una vez que te explico esto, que sí sabíamos pero que no lo tomamos en cuenta, esa noche, cuando estoy yo ahí, yo escucho, este es el caso del matrimonio Aguilar, que hizo un pacto a modo de pacto de sangre y lo rompió. Y el castigo es muerte. Y cuando yo oí eso, entendí lo que había pasado, porque sé de pactos. Y entendí, me cayó el 20 completo y yo dije, estamos mal. Nuestra situación es pésima. Y una segunda vez escucho, este es el caso del matrimonio Aguilar. En la primera vez, cuando yo me doy cuenta que estábamos perdidos, ahí mismo le digo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y me escucho a mí misma contestar desde el lugar donde yo estaba. Yo no veía, había muchísima gente. Yo no veía quién estaba hasta al frente acusando. Y cuando yo le dije al Espíritu Santo, ¿qué hago? El Espíritu Santo pone las palabras en mi boca y yo digo, sí es cierto, Señor, me arrepiento de haberlo hecho y me acojo al pacto en la sangre de Cristo Jesús, en el cual nosotros habitamos. Una segunda vez vuelve otra vez a decirse lo mismo
este es el caso del matrimonio Aguilar y todo el rollo. Y otra vez vuelvo yo a contestar lo mismo, que sí era cierto, que me arrepentía. O sea, no lo negué, lo confesé como un pecado y que me arrepentía, pero me acogía al pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ningún otro pacto tiene el poder para ir en contra del pacto en la sangre de Jesucristo, porque hemos sido comprados por precio, porque somos suyos y porque Él no solamente es nuestro Señor y nuestro Redentor, sino que Dios el Padre es el juez de toda la tierra. Así es que pasa esa segunda vez, nadie dice nada, vuelven a decir por tercera vez, están hablando eso, comenzando, este es el caso del matrimonio de Aguilar, y me despierto, totalmente despierta y aterrada, tan aterrada que me pegué a Juan José. Yo quería despertarlo y no se despertó nada. Y me acerqué, me metí, tal era mi temor que me metí debajo de las cobijas, me encogí junto de él y con mis ojos abiertos debajo de las cobijas estaba yo en el mismo lugar. Y en ese momento fui transportada. No, todavía estaba yo ahí. Y otra vez volví a decir que sí, que era cierto, que me arrepentía, pero que me acogía al pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces escucho que le dice el juez de toda la tierra, le dice a Jesús: Jesús, ¿tú qué dices? Y dice: son míos, Padre. Yo pagué el precio por ellos y están bajo mi pacto. Y entonces en ese momento soy transportada al tercer cielo. Yo no vi calles de oro, nada. Yo veía algo así como de colores. Estaba yo todavía muy asustada porque ahí venía el veredicto. Y yo oí que era el lugar donde me iban a dar el veredicto, pero en un lugar sumamente luminoso. Y entonces, estando allí, escucho que no veo primero un ángel. Era un ángel enorme. Su boca era una trompeta. Estamos hablando del mundo de la dimensión espiritual. No era que tenía una trompeta, sino era una trompeta. Y él hablaba y eso se escuchaba en el universo y en los tres cielos. En todos los lugares se escuchaba el veredicto. Y decía otra vez: este es el caso del matrimonio Aguilar, que hizo un pacto a modo de pacto de sangre y lo rompió, y el castigo es muerte, pero Jesucristo los reconoce como suyos y Jesucristo pagó el precio por ellos, y el veredicto es que son libres, que son libres. Y sabes que en ese momento que todos los cielos escuchaban, que todo lo creado y todo lo que hay se escuchaba este veredicto, yo fui libre, no tuve más temor y pararon los problemas en nuestra congregación. Fue impresionante lo que pasó. Te platico esto porque voy a hablarte hoy de las cortes del cielo, porque yo tuve esa experiencia sin saber dónde estaba, pero yo estaba en las cortes del cielo. Si tú quieres tomar notas, está muy bien. Yo tengo todo escrito, entonces para mí me es más fácil. Más fácil. Evangelio según San Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está en el cielo. Él descendió, Él vino, vivió con nosotros, hizo milagros, señales, resucitó los muertos, murió por nosotros porque Él quiso poner su vida, no porque hubiera derecho legal alguno para tomarla, sino Él la puso. Pagó el precio completo por nosotros y después subió al cielo y está sentado en los lugares celestiales, en donde tú y yo tenemos nuestros tronos también.
Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias porque tú nos haces libres, porque tú nos enseñas, porque tú nos cuidas, Señor, nos guías, y porque en este día tú rompes todo aquello que impide que fluya tu bendición total y completa sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y te alabamos y te bendecimos por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús estaba en la dimensión espiritual cuando estaba en esta tierra. Por eso él, cuando se retiraba, él llegaba y hablaba con el Padre. Él tenía una relación tal con Dios, con el Padre, que en el desierto los ángeles le sirvieron, que Dios escuchaba su oración y la respondía de inmediato, que siempre estaba en esa comunión profunda con Dios. Y cuando vemos a Dios en esa relación con Cristo, decimos, wow, qué maravillosa relación. Pero tenemos que entender que nosotros somos tan hijos de Dios como Jesús si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cambiamos de ser gente natural a ser gente espiritual. Se nos puso una naturaleza diferente. Tenemos la naturaleza de Dios. No es más nuestra naturaleza humana y caída, sino la naturaleza de Cristo Jesús. Esa es nuestra naturaleza y tenemos todo el derecho para estar también viviendo en las dos dimensiones al mismo tiempo. Simultáneamente estamos en dos dimensiones. Nosotros vivimos en esta tierra, pero también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vivimos en esas dos dimensiones, la natural y la espiritual. Tenemos varios ejemplos de que esto, hubieron personas que sabían que estaban viviendo en dos dimensiones. Yo puedo ver a Elías, que hablaba Fernando ayer, Fernando Sosa hablaba de Elías viviendo en dos dimensiones. Y estamos muy impactados con Dios porque todo este congreso Dios lo ha ido hilando de una manera tan sobrenatural que no nos cabe duda que es el Espíritu Santo el que está haciendo todo esto. De verdad, le alabo y le bendigo y le adoro por eso. Nosotros podemos estar en esas dos dimensiones porque cuando venimos a Cristo y nos bautizamos en agua, si tú te acuerdas, como una representación de lo que había sucedido en el momento en que nosotros venimos a Jesús, fue que estábamos muertos en nuestros pecados, alejados de la gracia de Dios, destituidos de ella. No podíamos estar en la gloria de ninguna manera, ni en esa comunión perfecta con Dios. Pero Dios nos amó aún estando muertos en nuestros pecados y nos resucitó juntamente con Cristo. Y por eso, porque somos seres resucitados espiritualmente, por eso es que nosotros podemos vivir en esas dos dimensiones con claridad todo el tiempo. Nuestra relación con Dios el Padre muchas veces no la tomamos tan en cuenta. Es mucho más fácil para muchos de nosotros, para mí lo era, relacionarnos con Cristo, con Jesús, porque lo sentía más como mi cuate, ¿sí? Desde niña era así como más mi amigo. Pero me costaba trabajo relacionarme con el Padre. Y muchas veces a muchos he notado que también les es más fácil hablar con Jesús que hablar con el Padre. Pero déjame decirte que hay en esta dimensión espiritual, de lo que voy a estar hablando no es de la relación con Jesús ni con el Espíritu Santo, sino la relación con Dios el Padre, que es esencial para que podamos vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados. Necesitamos esa relación profunda con Dios el Padre. En esta dimensión espiritual nos relacionamos con Dios, Yahvé, Jehová, Yahweh, como quieras, con Dios. Nos relacionamos de tres maneras: como Padre, como amigo y como el juez de toda la tierra. De esas tres cosas te voy a hablar más de la tercera.
Solamente voy a mencionarte las otras dos. Como padre, tenemos el ejemplo para relacionarnos con Él como Jesús hacía. Y Él nos enseñó que lleguemos al Padre. Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Así nos enseñó a relacionarnos con Dios. Nuestra relación de Padre es tal que es el lugar en ese trono de gracia, en el seno del Padre realmente, donde nosotros recibimos misericordia, amor y todo lo que nos hace falta. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos da todo lo bueno que Él tiene? Por eso en Cristo Jesús todo lo que es de Dios nos pertenece, es nuestro, nos pertenece. Tenemos ejemplos en lo natural. Por ejemplo, Caleb, cuando él triunfa y toma posesión de toda la tierra que él había pedido, donde estaban los gigantes, su hija llega y le pide, ya le habían dado tierras, pero pide que le dé fuentes, y le da las fuentes de arriba y le da las fuentes de abajo. ¿Y por qué la hija pudo? El marido le dijo: ve y pídele a tu papá, y ella fue, pero ni tarda ni perezosa, y dijo: necesito agua, dame fuentes. ¿Y por qué pudo ir? Por la confianza que tenía de conocer el corazón de su padre. Tienes que conocer el corazón de Dios. Tienes que conocer que Él te ama tan profundamente que entregó a su único hijo, lo mejor que Él tenía, para salvarte, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero es el amor de Dios Padre el que hace esto, para traernos a Él como hijos. Y por eso manda a Jesús. El amor del Padre es tan grande por ti, que te predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que tú vivas en victoria en esta tierra y reines. Ese es el amor del Padre. Y cuando tú estás en el seno del Padre, tú recibes todo. Tú vas con papá y tú le pides. Y esa es nuestra relación con papá. Juanjo ayer hablaba de que su hija puede ir y comerse todo lo que quiera y hacer lo que quiera, porque es su casa, porque son sus cosas, porque son de sus padres y le pertenecen a ella. De igual manera, todo lo que es del Padre es tuyo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús te ha sido dado. Y entonces esa es nuestra relación con el Padre. Si te sientes cansado, si te sientes triste, si estás enojado, si estás como estés, ve, siéntate en el seno del Padre. Yo a veces le digo: Señor, aunque sea para regañarme, pero háblame, estoy tan enojada, háblame, Señor. Yo no exploto, no grito, no nada, pero hay momentos en los que, como unas veces sí he tenido que llegar a sentarme con el Padre y a decirle: por favor, haz algo conmigo, no me aguanto ni yo sola. ¿Sí? Y sabes, Él siempre no solamente me consuela, sino quita todo el coraje, el enojo, cambia las circunstancias, me hace ver las cosas de una manera diferente. Entonces, aun cuando estoy enojada, yo voy al Padre. Cuando estoy triste, cuando estoy cansada, cuando estoy feliz, también voy al Padre y le doy gracias. Papá es papá. ¿Sí? Y muchas veces, si tú no tuviste un padre, o si no lo conociste, o si tuviste un padre muy estricto, tratas de buscar a Dios el Padre y no puedes relacionarte fácilmente con Él, precisamente por esa experiencia que tuviste antes. Pero no traspoles la relación con tu Padre terrenal. Por mejor que haya sido, por más buena que haya sido, ningún padre es como el Padre. Ningún padre, por más que nos esforcemos, que tratemos de ser los mejores padres para nuestros hijos, podemos alcanzar a tener esa plenitud de la paternidad que Dios tiene para con nosotros. La otra forma de relacionarnos con Dios es como amigo. Y el ejemplo lo tenemos muy claramente. Muy claramente lo tenemos con Abraham. Abraham era el amigo de Dios. Platicaba con Dios. Lo vio cara a cara. Y nosotros tenemos abierto el trono de gracia. Se rasgó el velo de arriba abajo. Tenemos la entrada perfecta hasta Dios. Y podemos llegar a interceder
No como Abraham hizo. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y llegó nada más hasta 10, yo creo que contó y dijo, bueno, con Lot, su esposa, sus hijos, los cónyuges, serán 10, yo creo que con esos 10 ya se salvó la ciudad. Yo creo que debió de haber llegado hasta 0, ¿no? Justo no había ni uno, pero le falló ahí en su negociación, pero era el amigo de Dios, era el amigo. En esa posición, como amigos de Dios, en nuestra relación, en esta dimensión espiritual, es donde nosotros como intercesores podemos llegar y tocar el corazón de Dios y bajar del cielo a la tierra las cosas que los demás necesitan. Como Padre me da a mí, ¿sí? Como mi Padre me da todo lo que yo necesito, pero como mi amigo, yo puedo llegar a Dios e interceder por aquellos que sufren, por aquellos que tienen una necesidad, por aquellos que hay algo que se ha atorado en su vida, o por aquellos que no le conocen, por la salvación del mundo. ¿Sabes? Hay veces que se nos olvida el mundo que está allá afuera, pero como amigo de Dios tú puedes interceder por esta ciudad, por esta nación y por todas las naciones de la tierra. Dios nos escucha. En esa posición es donde nosotros verdaderamente alcanzamos la respuesta a nuestras oraciones. ¿Cómo entramos a esa relación? Entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Necesitamos ser agradecidos con Dios, necesitamos entrar a su presencia, buscar su presencia. Si te fijas, todo es su presencia, porque estar sentados en el seno del Padre es estar envueltos de Él y de su amor. Y entrar como amigos con acción de gracias y con alabanza es entrar a su presencia, donde todo es posible, donde no hay nada imposible. En esta dimensión, cuando entramos nosotros en su presencia, es cuando podemos hacer milagros, sanidades, portentos, todo lo que se necesite. Si tú te fijas en el Salmo 84, y no lo voy a tocar, es un salmo que me encanta. Realmente le doy gracias a Dios por haberlo puesto allí. Pero se entra a la presencia de Dios con acción de gracias, con alabanza, y dice que los que le alaban perpetuamente, que habitan en Él, ¿verdad?, transforman el mundo. Dice que cambian el desierto en fuentes, cambian el dolor de la gente en danza. Si tú realmente eres amigo de Dios, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes lo que tú necesitas para llevar a cabo la obra de poder, de gracia, de amor, para transformar las vidas de los demás, para sanar al corazón afligido, al quebrantado, para levantar realmente la vida de los demás y que el Padre tenga misericordia de ellos. Es esa posición de amigo la que te permite funcionar en la obra, caminando en los pasos de Jesús, porque Él nos responde. Abraham era el amigo de Dios e intercedió. Nosotros como amigos de Dios tenemos la obligación de interceder por todos aquellos. Dice que no debemos de verle nada a nadie, nada. ¿Tú crees que no debemos a alguien que no le hemos compartido el evangelio, el compartirle el evangelio? Sí, necesitamos compartir a Cristo Jesús. Tiene que haber un decreto para que las cosas sucedan. Si no hay un decreto, las cosas no suceden. Yo no voy a tocar ese tema, no voy a profundizar porque Juan José va a profundizar en él esta noche. Pero los intercesores declaramos las cosas y las cosas suceden. No nada más es orar. Yo vuelvo a decir, por favor, se acabó las oraciones plañideras. Eres un hijo de Dios y eres amigo de Dios. No vas a llegar como un gusano de Israel arrastrándote a pedirle que tenga piedad y misericordia y que te dé algo, porque todo es tuyo en Cristo Jesús.
y tú vas a llegar con la confianza y vas a decretar lo que tiene que suceder y las cosas van a suceder, porque el poder de la vida y la muerte están en tu lengua, y en esta situación de amigos de Dios tenemos eso en nuestra vida para poder cambiar todas las circunstancias. Sí. Vamos a darle un aplauso. Que no se te olvide dar gracias. Un corazón agradecido es el corazón que recibe más. Cuando una gente no es agradecida, pues ya no nos quedan ganas de darle nada, ¿verdad? Pues a Dios tampoco. Seamos agradecidos siempre, que no se nos olvide. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques, dice el Salmo 84:6. Esa lluvia que llena los estanques es el derramamiento del Espíritu Santo. Y me gustaría tener el tiempo de verdad para profundizar en este tema, pero Dios me llevó a otro tema. Así es que léelo y pídele a Dios revelación, porque es tremendo lo que tú puedes hacer cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ti y llena tus estanques y te llena completamente. Cambias verdaderamente el valle de lágrimas, lo cambias en fuentes a través de tu palabra declarada, decretando las cosas que tienen que suceder. Y bueno, es cortito, pero espero que quede allí. Como somos amigos de Dios, Dios nos revela sus secretos, nos da revelación, nos enseña, no nos deja como estamos, sino aún cuando dormimos nos está enseñando y nos está hablando y está poniendo en nosotros su palabra de vida para transformar nuestra vida y para que podamos ayudar a transformar las vidas de otros. Necesitamos orar siempre y no desmayar, vivir en esa comunión, en esa amistad con Dios continuamente. Mira, hay tiempos en los que nosotros necesitamos un tiempo de intimidad profunda. Dedicar un rato para estar con Dios nada más en su presencia, adorándole. Y es una necesidad que todos tenemos y ahí es donde recibimos de Dios. Pero nuestra vida entera tiene que ser un caminar con Cristo, un caminar con Dios. Un saber que te puedes comunicar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Que no solamente es te amo Jesús, te amo Padre, te amo Espíritu Santo, sino es ¿qué hago en esta situación? ¿Para dónde voy? ¿Qué le digo? ¿Cómo respondo a esto? O simple y sencillamente gracias porque todo salió muy bien, te alabo, te bendigo, te adoro, pero en esa comunión constante, continua con Dios, sí se puede. Eso es vivir en las dos dimensiones al mismo tiempo, en esa comunión con Dios completa y en esta tierra haciendo bienes como Jesús hizo. Dios hace justicia porque Él es juez. Y el ejemplo que te voy a poner es el de la viuda que llegaba con aquel juez injusto y le insistía y le decía que le hiciera justicia de su adversario. Y dice la palabra que de día y de noche lo importunaba. De día y de noche estaba, hazme justicia de mi adversario. Y este era un juez injusto, yo creo que le habían dado mordida o algo así, o estaba esperando que el otro le diera. Pero llegó un momento en que se hartó y dijo, bueno, no tanto, pero dijo, antes de que esta mujer me harte, mejor le voy a dar lo que quiere. Y le hizo justicia de su adversario. Era lo legalmente correcto. Pero este hombre no quería hacerlo, debió de haberlo hecho desde el primer instante, sabiendo que eso era lo legalmente correcto hacer. Pero dice que Dios, ¿cuánto más Dios hará con nosotros? Nos hará justicia. Nosotros podemos llegar a Dios a pedirle justicia. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Ese es Lucas 18:1-8 para los que están apuntando. La perseverancia de la viuda hizo que el juez le diera lo que ella quería. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué no has recibido? ¿No has recibido por lo que estás pidiendo desde hace mucho?
puede ser una larga enfermedad, puede ser un largo problema económico, puede ser problemas de todo tipo, y que tú clamas, oras, pides y no obtienes una respuesta. Y Dios te responde cuando pides para otros. ¿Te ha pasado? Y pides algo para ti y pides algo para los tuyos y no llega, y no llega. Pues ahorita te voy a decir por qué. Y entonces este es el tema de esta plática. Dios como el juez de toda la tierra. Es en esta dimensión espiritual en donde podemos relacionarnos con Él de esta manera. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios como el juez de toda la tierra, estamos entrando en las cortes celestiales. Ahí es donde está el adversario como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo está buscando, está dando vueltas a ver a quién le hace daño. Y manda a sus huestes, manda a sus espías, no te quepa la menor duda. A veces pensamos nada más en los brujos, no, manda a los demonios. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan en los archivos de tu familia, buscas en los archivos de lo que tú has hecho, porque todo lo tienen escrito, ¿sabes? Todo lo saben, todo lo malo que se ha hecho lo tienen. Y entonces Él manda a sus espías y manda a ver y a buscar, a ver de qué pie cojeas o a ver qué hicieron tus ancestros para poder venir en tu contra. A eso se dedica, a tratar de destruir. No viene, fíjate bien, muchas veces pensamos es que esos son malos y les va muy bien. Dice Dios que no nos enojemos por eso. El final del malo pues no va a ser nada bueno, sí. Pero claro que al diablo no le interesa estarlos molestando, no le hacen daño, no le hacen, o sea, no le afectan en lo absoluto. A quien quiere destruir es a los cristianos, y sobre todo a los cristianos que tenemos el poder y que sabemos que tenemos el poder. Pero hay una posición en Dios donde nosotros estamos protegidos, donde nosotros en este mundo espiritual, en esta dimensión, somos guardados por Él y somos protegidos por Él. Y si ya estamos metidos en algo, somos liberados también. Somos hechos libres de todo lo ancestral y de todo lo propio. El diablo está buscando cómo impedir que alcances tu destino. Hace todo lo que puede para impedir que el breakthrough, que el rompimiento, que el cambio venga realmente a tu vida. Te quiere llevar al fracaso en todas las áreas. El enemigo trabaja con lo que legalmente puede usar en tu contra, y también lo hace con lo que ilegalmente levanta en tu contra. Lo que ilegalmente ha levantado en tu contra, con la unción lo destruimos. Pero si hay algo en tu vida que hombres ungidos, mujeres ungidas oran por ti y no se ha roto, es porque hay un derecho legal. La mayoría de las veces es un derecho ancestral que ni siquiera conoces, que ni siquiera sabes qué hicieron. He ministrado gente que generaciones muy atrás cometieron alguna cosa. Me acuerdo de un caso de unos amigos muy amados que llegaron una noche a nuestra casa. Habíamos orado por ellos y no cambiaba su situación económica era realmente muy difícil. El padre de ella le había dejado una casa, le había dejado un negocio que lo habían quebrado. La casa estaba protegida y no podían venderla ni rentada, estaba protegida por el INVA. El hijo único había recibido la herencia de sus padres, todo se le fue el dinero que habían dejado en pagar deudas y no habían terminado de pagarlas, habían tenido que pedir una segunda hipoteca sobre su casa. Y la casa de los padres que yo conocí, muy bonita casa, no la podían rentar, no la podían vender y estaban en una situación realmente desesperada. Llegaron una noche sin avisar a la casa y dijeron: necesitamos que nos atiendan. Los pasamos y estuvimos orando y estábamos orando
Y Juan José recibe una palabra, y la palabra era despojo de viudas y huérfanos. Y entonces cuando eso sale a la luz, nuestro amigo se enojó muchísimo, pero muchísimo. Dijo: jamás he despojado a nadie. Pero mi amiga empezó a llorar. Y yo le digo: ¿qué pasó? Y dice: a mí sí me hace sentido. El abuelo de ella había sido usurero, se había quedado con las tierras de un pueblo, y a la muerte del abuelo tenía 5 hijos, 3 hombres, 2 mujeres. Los hijos despojaron a las mujeres y no les dieron nada de la herencia, que les tocaba en partes iguales a los 5. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos en ese momento? Fue pedir perdón, arrepentirnos de ese pecado ancestral que esta gente ni siquiera había cometido. Eran gente de bien, gente realmente cristiana, y rompimos esa maldición. La maldición nunca viene sin causa. La maldición, otra vez, nunca viene sin causa. Si hay algo en tu vida que está maldiciendo tu vida, necesitas preguntarle al Espíritu Santo cuál es la causa para poderla romper. Y el Espíritu Santo trae revelación. Hemos ministrado muchísima gente y siempre nos ha traído revelación. ¿Qué pasó con estos amigos? Al mes ya habían vendido la casa que no se podía vender en años, ya habían rentado la otra, ya estaban bien. Y déjame decirte, como este caso hemos tratado muchos. Y si tú tienes algo que ya lleva tiempo y no recibes respuesta, es muy posible, lo más seguro, que el problema sea por pecados ancestrales. Por pecados ancestrales. Y necesitas conocer cuáles han sido estos. El enemigo trabaja con lo que legalmente puede usar en tu contra, y también lo hace ilegalmente. El derecho legal impide que el toque de Dios traiga la bendición, que traiga lo que te pertenece. El derecho legal impide que te llegue la bendición. Por eso se tiene que romper ese derecho legal. Cuando el diablo trae una acusación en contra nuestra a las cortes del cielo, es porque tiene un derecho legal en nuestra contra. En otra ocasión estaba yo manejando, yendo por mis hijos a la escuela, y de repente, como una película, me pasa así, una película literalmente, y yo manejando en periférico. Y empiezo ya a llorar y veo lo que una persona me había hecho, y era mucho. Y entonces yo lloraba y lloraba, y yo le decía: Dios, eso ya está perdonado, está bajo la sangre de Cristo. ¿Por qué me pasas esta película? ¿O qué me está pasando esta película? Me tuve que salir de periférico, meterme de un bajo de puente, estacionarme en ese lugar, en un lugar seguro, y ahí me quedé viendo la película y llorando y diciéndole a Dios: ¿qué hago con esto? Y entonces el Señor me mandó a interceder por esa persona. Pero ahí entendí que el acusador era el que estaba presentando la película delante de Dios, y Dios me había permitido ver. Dios me había permitido ver en la dimensión espiritual la acusación que se estaba presentando en contra de esta persona. Y le digo: ¿y qué hago, Dios? Y me dijo: métete en el lugar de esa persona y pídeme perdón por los pecados que ha cometido contra ti. Jamás había hecho eso, pero lo hice y se arregló el asunto. ¿Sabes? El enemigo es el que te acusa. El enemigo es el que acusa a los demás. Y una cosa sí te digo: si tú vas a entrar a las cortes del cielo, tienes que entrar con un corazón limpio. Perdona. Para entrar a las cortes del cielo no puedes entrar con cargas, con corajes, con enojos, con resentimientos, con amargura. Tienes que entrar con un corazón limpio, porque si no te va como en feria. Tú entras a las cortes del cielo y ahí te pesca el enemigo, porque dice la palabra que si no perdonas, Dios permite que los verdugos vengan. Y entonces el diablo te pesca ahí. No vayas a tratar de llevar un caso a las cortes del cielo si no hay verdadero perdón en tu corazón. Y si no sientes el perdonar, declara el perdón en el nombre de Jesús. Pídele al Padre que ponga su perdón en tu corazón. Y recuerda que lo que tú declaras es hecho en el cielo también, cuando tú lo haces aquí en la tierra. Y que el diablo no te ponga que porque no sientes ese perdón no se hizo. Cuando tú declaraste a Cristo como tu Señor, se hizo, ¿verdad?
Bueno, pues ahora declaras el perdón y el perdón se lleva a cabo. Así es que no entres sin perdonar a toda la gente. Y si hay pecado en tu vida, tampoco te metas en las cortes del cielo, por favor. Arrepiéntete y ponte de acuerdo con Dios. Ponte a bien con Dios. Arregla tu vida. Porque si no, estás llevando allí el derecho legal para que el diablo te ataque a ti también. Tenemos un derecho legal, un ejemplo de derecho legal y cómo Jesús trabajó con esto. Es la mujer encorvada por el diablo. Esta mujer, Satanás la tuvo atada por 17 años. ¿Tú te acuerdas de ese caso? Sí. Para los que nunca lo han leído, se los voy a leer muy rápido. Jesús, desde la posición que tenía con Dios, rompió el derecho legal que el diablo tenía en contra de esta mujer encorvada. Le dijo: mujer, eres libre de tu azote. Fue proclamada libre del derecho legal que el diablo tenía para mantenerla enferma. Hay que encontrar el derecho legal en las situaciones que nosotros vivimos. Jesús encontró ese derecho legal. Yo creo que él le preguntó al Espíritu Santo y le dijo: Espíritu Santo, ¿cuál es el derecho legal para que esta mujer esté así, sufriendo por este tiempo tan prolongado? Y el Espíritu Santo le habló cuál era el derecho legal. Y Jesús lo rompe porque Jesús le dice: eres libre de tu azote. Ahí rompió ese derecho legal. Mujer, eres libre de tu azote. Y después oró por ella, dice que le impuso manos y la mujer fue sana, completamente sana. Hay veces que imponemos manos y estamos duro y dale en una oración y hacen algunos unas oraciones larguísimas y no pasa nada, Es porque hay un derecho legal y el diablo no la suelta a esa persona, no suelta a esa persona porque tiene el derecho legal sobre de ella por algún pecado ancestral. Tú dices: ¿pero por qué un pecado ancestral? Bueno, aún Dios dice que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Entonces, si en tus ancestros hubieron cosas, situaciones complicadas que han dado un derecho legal al enemigo para venir en tu contra, tú necesitas ser libre de eso, arrepintiéndote de los pecados ancestrales. Así como Daniel hacía: contra ti hemos pecado, hemos hecho impíamente. Te pedimos que nos limpies, Dios, y que nos hagas libres. Mujer, eres libre de tu azote. Fue proclamada libre del derecho legal que el diablo tenía en su contra. Y de esa manera Dios también proclama el día de hoy libertad para ti de todo lo que, de los azotes que tienes. Pero vamos a orar y va a ministrar después. No sé ni cómo voy en el tiempo. En el versículo 13, si quieres apuntar, es donde Jesús le impuso manos y la sanó. Primero rompió el derecho legal y luego la sanó. Lo primero que tenemos que hacer para que el toque del Señor traiga toda la bendición de Dios es quitar el derecho legal. Y si está atacando el diablo y ya hiciste todo lo que sabes hacer, quítale el derecho legal para atacarte o para atacar a la persona por la cual estás orando. Hay causas de derecho legal y te las voy a mencionar. La primera es la iniquidad ancestral. Esa iniquidad ancestral que a lo mejor hubo un brujo, un chamán, o simple y sencillamente vienes de una familia completamente idólatra y bueno, o adoradores de la muerte, o yo qué sé. Hay tantas cosas en los ancestros, en nuestra nación y en las naciones también. Pecados ancestrales pueden ser también pecados sexuales. Puede ser una consagración. No tiene que ser una consagración de un brujo. Puede ser una consagración de tu vida a una, entre comillas, deidad, ¿no? A una deidad, vamos a dejarlo allí. Entonces, si consagró a alguien tu vida, puede ser tus padres, tus abuelos, no sé. También ahí es cuestión de romperlo para que se acabe toda maldición. Acuérdate que la maldición no viene sin causa y hay que acabar con la iniquidad ancestral que abrió las puertas y dio derecho legal al que el diablo te ataque. La siguiente es por su propio pecado, como el paralítico de Bethesda, que estaba paralítico por su propio pecado y Jesús le dijo: levántate y no peques más, no peques más. Una vez que tú eres limpio y que tú eres sanado y que tú has alcanzado lo que estás buscando, una vez que ya llevaste las cosas a las cortes del cielo y el Señor hizo la obra, no peques más, porque puede ser tu estado mucho peor. No peques más.
Hay que caminar en santidad, realmente vivir en santidad, vivir para Cristo. Nuestra vida le pertenece, Él es Señor y nosotros obedecemos. La siguiente, la tercera causa son las palabras, las propias palabras. Acuérdate que en tu boca, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú hablas y declaras cosas acerca de tu vida, nunca voy a salir de esta situación. Siempre voy a ser muy enojón. Los votos que haces, dice la palabra que te atas con los dichos de tu boca. Te atas con los dichos de tu boca y eso da un derecho legal al enemigo para venir a atacarte. Entonces, ese es otro derecho legal que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de esas palabras, de esos votos, romperlos, pedir perdón a Dios. Todavía no he tocado pactos, pero si tú has hecho algún pacto, que no solamente son pactos sexuales, porque los cristianos pensamos, cada relación sexual es un pacto. ¿Sí? Estás entrando en una relación de pacto, te estás volviendo uno con esa persona. Si no es tu esposo, si no es tu esposa, aun si fueron ellos antes de matrimonio, todo eso se tiene que pedir perdón a Dios y se rompe. Pero hay otro tipo de pactos, pactos de amistad, pactos de dinero, pactos de todo tipo, ¿sí? Y mucho más si fueron pactos en lo oculto, en el ocultismo, porque los chamanes y todo eso llevan a pactos. Entonces, si tú hiciste pactos o tu familia hizo pactos, hay que arrepentirse y hay que quitarle el derecho legal al enemigo. Y acuérdate que una vez que te arrepientas, tienes que acogerte al pacto en la sangre de Cristo Jesús, porque ese es tu derecho legal para recibir todo lo bueno. El que estés en Cristo Jesús es lo que te permite a ti recibir toda la bendición de Dios. Es en Cristo donde eres bendecido, es en Cristo donde todo lo que le pertenece al Padre tuyo y todas las promesas de Dios son para ti. En Cristo sí y en Cristo amén. Es en Cristo y tenemos que arrepentirnos de todo lo demás y meternos bajo el pacto de Cristo, declarando que estás bajo el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Otra de las razones por las cuales tiene un derecho legal el enemigo es por las palabras de personas en autoridad sobre ti. Pueden ser padres, pueden ser pastores, pueden ser maestros, no sé, gente, tus abuelos que han tenido autoridad sobre ti y que te han maldecido. Yo no sé, yo a veces les digo a los padres que de verdad tengan cuidado cómo hablan de sus hijos. El que les digan no sirves para nada, nunca vas a hacer nada en la vida, el que les digan cosas malas a sus hijos. Si tú no hablas bien de tus hijos, si no les hablas bien y bendición a tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si tú que los amas estás declarando maldición, pues ¿qué crees que va a venir a su vida? Maldición. Tengamos mucho cuidado de la manera que hablamos, pero si han hablado en contra tuya, personas que están en autoridad sobre ti, perdona, suelta, ¿sí? Y acógete al pacto en la sangre de Cristo Jesús y pídele al Padre que rompa todas esas maldiciones de sobre tu vida. También puede dar lugar al diablo para que venga a atacarte el hecho de que no perdones y de que te mantengas en un orgullo absurdo sin perdonar a la gente que necesita ser perdonada. Eso abre puertas muy, muy fuertes, muy grandes. Es una avenida, no es un caminito, es una avenida que el diablo puede tener para venir a atacarte. Así es que no se te olvide. Busca si hay un derecho legal. ¿Cómo buscas si hay un derecho legal? Bueno, pídele al Espíritu Santo que te revele, o si ya sabes de algo, ve apuntando. Ve apuntando, si tú ya conoces situaciones que han tenido en tu vida, situaciones ancestrales, pecados propios, maldiciones que te han hablado, algunas de esas no sabes tú que han hablado en contra tuya, pero si no tienen autoridad sobre ti, entonces no hay derecho legal para que venga el diablo a hacerte nada. Entonces son cosas de maldiciones, de brujería asignada, de cosas de ese tipo. Alguien en la calle que te gritó y te maldijo, pues no te puede maldecir, ¿sí? Perdona, suelta. El diablo no tiene el derecho legal y todo lo que pueda venir a tu vida a través de eso se puede romper con la unción y se rompe fácilmente. ¿Ok? Vamos a ver
Tenemos que aprender a entrar en las cortes del cielo. Puede haber ataques legales sobre personas, familias, etnias, ciudades y naciones. Y nosotros tenemos que aprender a entrar para poder romper el derecho legal que el enemigo tiene y que ha tenido ancestralmente para atacar nuestra nación, para atacar las ciudades, para atacar las etnias, para atacarnos de cualquier manera. Quiero tomar el caso de Lázaro, porque aquí encuentro una enseñanza muy, muy poderosa. Acuérdate que todo esto estamos viéndolo en las dos dimensiones. Nosotros estamos recibiendo las ofensas y los pecados son cometidos en esta dimensión en la que vivimos, pero en la dimensión espiritual es donde lo rompemos. En la dimensión espiritual es donde estamos sobre de todo aquello que nos ha traído daño. En el capítulo 11 de Juan dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Le dijo Jesús: Padre, te doy gracias porque me has oído. Padre, tú me has oído. Y Dios siempre, siempre te oye. Algunos pecados ancestrales abren la puerta, una puerta legal a la muerte prematura. Yo te voy a decir, hay varios, pero te voy a decir uno que es frecuente. Dice la Escritura que aquel que maldijere a padre o a madre irremisiblemente morirá. Si tú has maldecido a tu padre o a tu madre, así hayas tenido 3 años, sabes, hay una espada sobre tu cabeza que debes de quitar. Arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete de ese pecado. Pide perdón a Dios y pídele que rompa también esa maldición sobre tu vida. En el caso de Lázaro no sabemos cuál fue, si hubo realmente una razón o fue nada más para la gloria de Dios. Creo que Jesús dijo que era para la gloria de Dios, ¿no? Que había sucedido, que estaba dormido, que no estaba muerto. Pero dice, Jesús actuó primero como sacerdote, haciéndose cargo y quitando el derecho legal por la iniquidad ancestral, y después actuó como rey, porque los reyes son los que hacen decretos y las cosas suceden. Primero como sacerdote él llega delante de Dios, y luego a la gente le dice, o sea, él le pide a Dios y le dice: te doy gracias porque me has oído. Padre, te doy gracias porque me has oído. Ahí ya estaba quitando ese derecho legal que había habido, porque él ya había llegado con el Padre. No oímos toda su oración, pero sabemos que Dios escuchó su oración. Y después le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. ¿Y qué es lo que Jesús hizo ahí? Fue actuar como rey, porque los reyes son los que hacen decretos, y tú estás para hacer decretos. No solamente estás como sacerdote para interceder, para llegar al trono de gracia, para recibir lo que estás necesitando, lo que otra persona necesita, sino eres rey. Y estás destinado para reinar. Estás destinado para reinar. Y como rey tienes que tomar tu posición y tienes que llevar a cabo la obra de Jesucristo y tienes que decretar lo que tiene que suceder. Muchas veces oran por los enfermos y: ay, Señor, si es tu voluntad. Ay, cómo me choca cuando oigo eso. ¿Cómo si es tu voluntad? Está escrito que Cristo Jesús murió en esa cruz y por su llaga fuimos curados. Está escrito que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Está escrito que dice el Señor: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Y hay cantidad de escrituras acerca de sanidad. Dios no quiere que estemos enfermos y Dios no quiere muerte prematura de nadie. Así es que seamos realmente, tomemos nuestra posición en esta dimensión espiritual, tomemos nuestra posición de reyes, decretemos lo que tiene que suceder. Acuérdate que el poder de la vida y la muerte están en tu lengua. Ahí tienes la palabra, y en vez de maldecir, bendice.
crea con tu palabra. Tú puedes crear una realidad. Así como Dios dijo, háganse los cielos y la tierra, sepárense, háganse el universo, y Él habló y a su palabra todo obedeció y todo se hizo. Así tú puedes hablar, decretar y crear con tus palabras una realidad de bendición inexistente en este mundo, pero existente en la dimensión espiritual, que con tus palabras y tus decretos vas a bajar del cielo y lo vas a poner en esta tierra. Estás destinado para reinar. Decreta. El pacto en la sangre de Cristo Jesús es el pacto en el cual nosotros tenemos la confianza de que todo lo que Dios ha dicho, de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es nuestro. Tenemos que entender esa relación de pacto. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham y todas las demás bendiciones nos alcancen. La cruz de Cristo es lo que nos da la entrada a toda la bendición de Dios. Es a través de su sacrificio, es a través de su cuerpo, es a través de su obra que nosotros alcanzamos esa bendición. No es porque somos buenos, no es porque somos lindos, no es porque nos portamos muy bien. Que el diablo no te engañe, porque si no eres perfecto vas a sentir que no tienes derecho. Si tu hijo sacó 0 en un examen, ¿le vas a dejar de dar de comer? No. ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿verdad? Bueno, si tú eres malo y das cosas buenas a los hijos que tienes, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Vamos a aprender a llevar un caso delante del juez de toda la tierra. Número 1, busca al Espíritu Santo que te revele si hay derecho legal y cuál es. Quiero ministrar, entonces me voy a apurar un poquito. Busca al Espíritu Santo y que te revele si hay derecho legal y cuál es este derecho legal. Número 2, arrepiéntete por los pecados propios y ancestrales. Tienes que saber cuáles son esos pecados ancestrales. Y el Espíritu Santo es el que te los revela. Muchas veces nuestras familias no saben nada. Puedes saber de tus padres, de tus abuelos, tal vez de tus bisabuelos algo, ¿no? Si tu abuelita tiene muy buena memoria, te puede decir. Pero ya más allá está muy difícil. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Y entonces pregúntale a Él cuáles son los pecados ancestrales que han dado lugar a que el diablo te pueda atacar. Los pecados ancestrales abren puertas de pobreza y de despojo. Los pecados ancestrales abren puertas de muerte, puertas de enfermedad. Abren puertas que tú ni siquiera entiendes por qué el diablo te está atacando, pero tiene que ver con esos pecados ancestrales. Siguiente punto es que tienes que perdonar. Eso lo tengo en grande y con signos de admiración. No entres a las cortes del cielo sin perdonar. El otro punto es que hay que discernir si el ataque está viniendo de manera legal o ilegal, porque hay cosas que no son legales y que el diablo pone enfermedades. Yo me acuerdo la primera vez que escuchamos acerca de esto, el pastor que estaba hablando acerca de ello puso el caso de su esposa. Había llegado él a predicar en un lugar, era un congreso. Y cuando él llega, detienen a su esposa unas personas para hablar con ella y él entra solo. Y otro de los predicadores, un profeta que estaba allí, empieza a maldecirlo. ¿Cómo es posible que estés aquí solo sin tu esposa? Tu esposa es esto, tu esposa es el otro, tu esposa ta. Y contra la esposa se fue, pensando que la esposa no lo había acompañado. Y la esposa la habían retenido un poquito allá. Y cuando la ve, no se retractó el hombre. Y la esposa enfermó. Y oraban y clamaban y la esposa no sanaba y no sanaba. Y entonces se mete este hombre a las cortes del cielo y Dios le muestra que no había derecho legal
El ataque era ilegal, pero se había basado en la maldición del otro siervo de Dios. Si hay siervos de Dios o gente que realmente no tiene así en línea directa una autoridad sobre ti, pero que ha hablado cosas en tu contra que han podido traer una maldición a tu vida, perdona. Acuérdate, lo primero es perdona y suelta, y lo segundo es rompe eso, porque la unción rompe todo yugo. Rómpelo. Discierne si el ataque es ilegal o legal. El Espíritu Santo es el que te da la razón por la cual el enemigo te está atacando. Quítale el derecho legal al enemigo por el pacto en la sangre de Cristo Jesús. Decreta que el derecho legal es roto y destruido por el pacto en la sangre de Cristo Jesús, y quítalo de sobre esa persona. Decreta la sanidad, la resurrección o lo que sea necesario en ese momento para la bendición de la persona por la cual estás orando, o para tu propia vida también. Vamos a orar. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a entrar a las cortes del cielo. Quiero que cierres tus ojos. Esto es algo muy especial. Yo creo que el Espíritu Santo ya te estaba hablando. Si hay algún derecho legal importante, el Espíritu Santo ya te ha de haber dicho cuál es. Y si no te ha revelado cuál es ese derecho legal, pídele en este momento que te revele cuál es el derecho legal por el cual el diablo ha podido atacarte. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento traigas revelación a cada persona de lo que está impidiendo que tu bendición, oh Dios, fluya a sus vidas. Padre, venimos delante de ti como el juez de toda la tierra. En esta dimensión espiritual en la que nos movemos, en la que vivimos contigo sentados en lugares celestiales, entramos, Señor, ante tu trono de gracia. Te pedimos perdón primeramente por nuestros propios pecados y por los pecados de nuestros ancestros también. Contra ti hemos pecado, Dios, hemos hecho impíamente. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado y de toda maldición. Líbranos, Dios. Haznos libres. Haznos libres, Dios. Muestra, oh Dios, con certeza lo que ha dado lugar al ataque del diablo a cada persona. Muestra, Dios, si el enemigo tiene derecho legal en esas situaciones o si el ataque es ilegal. Lo que Dios te esté mostrando en este momento, arrepiéntete de ello. Puede ser que ni siquiera hayas sabido, pero que en tus generaciones anteriores tú estés sufriendo ahorita despojo y escasez, y el derecho legal sea porque alguien en tus ancestros despojó a otras personas. Tal vez estás luchando contra una enfermedad que no se quita y no se va. Ya mucha gente ha orado por ti. Pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde está el derecho legal. Déjame contarte ahí muy brevemente que yo había dado un derecho legal para que la enfermedad viniera a mi vida y no se fuera. Los médicos no me atinaran. Una vez estuve 2 años enferma y los médicos no sabían qué tenía. Me estaba muriendo.
En su misericordia Dios me sanó. Pero el derecho legal es que en una ocasión yo había repetido palabras que estaba escuchando, que en mi boca eran maldición en contra de mi padre. Y yo tenía 4 años de edad y no entendía ni lo que estaba hablando. Pero cuando Dios me trajo esa película de regreso, pude entender lo que yo había hecho y el derecho legal que tenía el enemigo. Y sigo hablando porque yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando a ti las cosas personales. Pero tal vez el derecho legal lo diste tú mismo y no es ancestral, sino juzgaste. Cuando tú juzgaste a tu padre, cuando tú juzgaste a tu madre, cuando tú juzgaste a personas en autoridad sobre ti, le diste un lugar al enemigo para que viniera a ti y te atacara y te atara. En este momento, arrepiéntete de todo pecado que hayas cometido, que haya dado un lugar al diablo en tu vida, para que pueda venir a atacarte. Veo una persona que es raro lo que veo, pero su padre y su madre estuvieron muy involucrados o están todavía involucrados. Empezaron primeramente en espiritismo y después se unieron también a santería. Esto es para alguien muy personal. Si tus padres, tu familia comenzó en espiritismo y también ahora están en santería, levántame una mano en alto para que yo sepa dónde estás. ¿Ok? Ya vi tu mano. Ya vi sus manos, sí. Jorge. Arrepiéntete de todos los pecados de tus ancestros. Arrepiéntete de los pactos que hiciste, que aún de niño o de niña te llevaron a que hicieran ritos sobre ti. Pide perdón a Dios por todos esos pactos y todos esos ritos, porque estuviste tú también involucrada en ellos. Eso ha dado lugar en tu vida al ataque del diablo y al ataque contra tu familia, tu descendencia, pero hoy se rompe. Pide perdón. Perdona a tus padres también por haberse metido en eso y por haberte llevado a ti. Perdona. Ahora quiero que digas: Padre, yo rompo todo derecho legal que el enemigo tiene en mi contra. Rompo todo pacto, rompo todo voto, rompo toda maldición que han venido a mi vida y que ha dado lugar al enemigo para atacarme, para atarme y para impedir que tu bendición plena venga a mi vida. Me acojo al pacto en la sangre de Cristo Jesús. Te reconsagro mi vida y te consagro la vida de todos mis descendientes. Tú dices que haces bendición hasta 1000 generaciones de los que te aman, y yo te amo entrañablemente, Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús destruyo todo pacto que hay en las vidas de mis hermanos que han dado lugar al enemigo, todo pecado ancestral, toda impiedad, Señor, ancestral. Rompo también los pecados propios y sus consecuencias. Las consecuencias de todo esto las cancelo en el nombre de Cristo Jesús sobre la vida de mis hermanos y sobre la vida de sus descendientes, en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Cristo Jesús quito todo derecho legal al enemigo para venir contra ti y atacarte y atacar a tus descendientes. Es destruido su derecho legal. No más. En el nombre de Cristo Jesús, Satanás, los sueltas ahora. En el nombre de Jesús. Los sueltas ahora en el nombre de Jesucristo. No más. En el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre de tu azote. Sé libre del pecado. Sé libre de lo que ha atado tu vida. Sé libre de esa espada de muerte que estaba suspendida sobre ti. Y sean libre tu descendencia también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Decretamos sanidad. Sanidad a tu cuerpo. Si tú has estado atado con eso, sé sano. Decretamos que se rompe todo bloqueo y todo lo que se ha levantado en tu vida en contra del conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Decretamos en este momento que se rompe y se destruye la obra del diablo en todas las áreas de tu vida en las cuales te ha atacado. En el nombre de Jesucristo, todo derecho legal del enemigo ha sido destruido y las consecuencias de sus obras han sido canceladas. Rompemos toda fortaleza que ha edificado en tu vida y en la vida de tu descendencia. Las golpeamos con la sangre del Cordero de Dios y las destruimos todas en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que la prisión ha sido abierta y que ha sido hecho libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te amamos, te bendecimos, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Déjame decirte, si tú todavía sientes necesidad de atención, vamos a tener aquí a Jorge y Ceci que pueden atenderte en este momento. Si tú todavía sientes que algo se está moviendo, que algo se está moviendo en tu vida, vamos a tenerles aquí. También estamos nosotros. Si tú sientes necesidad todavía de ayuda, por favor pasa al frente.